Hola mis estimados amigos y hermanos, aquí estamos con nuestro siervo del Señor, Jacinto Pascual. Vamos a conocer un poco de su testimonio, vamos a conocer un poco de su vida. ¿Qué hizo el Señor antes de conocer al Señor? ¿Qué hizo el Señor? Tal vez hubo problemas, tal vez hubo muchas circunstancias, ¿no?, que pasó antes de conocer al Señor. Se va a presentar, aquí está nuestro hermano Pascual. Puede presentarse, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Primeramente, saludarles con la paz del Señor. Mi nombre completo es Jacinto Pascual Chiri, su servidor en esta tarde, para que puedan conocer de cómo llegué a conocer a Cristo. Bueno, yo voy a dar un pequeño testimonio de mi vida hoy. Amén. Así, mis queridos, estimados amigos, hermanos, vamos a conocer su testimonio de nuestro hermano Pascual, hermanos. Vamos a conocer quién hizo el Señor, ¿no? ¿Cómo era usted, hermano, antes de conocer al Señor? ¿Cómo era antes de conocer? ¿Cómo vivía usted, hermano, en esta tierra? Bueno, como todo un joven, como todo un niño, adolescente, bueno, mi vida de mí era bien desordenado. Bueno, cuando yo me hice de joven, lo primero me he dedicado a la bebida, a la droga, y pasé la mayor parte en el trópico, como todo un joven, porque allá nadie te hablaba de Cristo, nadie te hablaba de cómo puedes acercarte a escuchar la palabra del Señor, cómo conocerlo. Bueno, en esta tarde yo voy a dar un pequeño testimonio de mi vida. Bueno, como todo un joven, a mí me gustaba tomar, bailar, y yo iba a la chichería de 3, 4 días, tenía que recogerme. Bueno, nadie me decía nada, nadie me hablaba del evangelio, nadie me decía, joven, ¿por qué eres así? Nadie me decía, ¿por qué no puedes cambiar? Nada, absolutamente. Pero yo siempre me acuerdo de un hermano que se llama Cleómedes Beizaga. Ese nombre no me olvido hasta hoy. El hermano era de Pentecostal. Bueno, este hermano siempre me hablaba de Cristo, pero como todo un joven, a mí no me gustaba el evangelio. Era capaz de agarrarle a patada, y realmente, como tenía muchas amistades, amigos, todo eso, entonces no me gustaba. Pero él seguía insistiéndome y seguía invitándome a su iglesia para que yo vaya a escuchar la palabra de Dios. Pero yo no quise por nada. Entonces doy gracias a Dios, como nadie podía ya hablarme de la palabra del Señor o el carácter que yo tenía, pero Dios en persona llegó a mi vida. Bueno, yo venía a Chapare, me ganaba un dinerito todo el mes o 2 meses tenía que estar. Me iba a Cochabamba, a mi casa. Bueno, llegaba a la casa. Bueno, después de llegar a la casa me iba a la chichería al lado de Punata. Bueno, como les dije anteriormente, de 3, 4 días tenía que recogerme de la chichería. Y la chichera, para no irnos de la chichería, nos quedábamos a dormir. Bueno, pues la chichera siempre, como al modo de dormir, estábamos con mi amigo, nos quedamos sin zapato. Bueno, amanecía, teníamos que ponernos zapatos de mujer para tomar otra vuelta todo el día. Bueno, mi vida era un desastre, ya era un desastre totalmente. Pero yo doy gracias y quiero decirles cómo llegó Cristo a mi vida. Bueno, era un día lunes. En la tarde, en la noche, yo me acosté en la cama. Y después que me acosté en la cama, esa noche tuve una visión grande. Entonces por la puerta entra un personaje blanco, con vestiduras blancos, con un cinto rojo en el pecho, y se acerca donde yo estaba en la cama, y me toma de la mano y me da un pan para comer, y me muestra en visiones cómo el mundo estaba siendo quemado, cómo el humo subía. ¿Ya? Y entonces al día siguiente desperté y dije, ¿quién será esa persona? Bueno, día martes tampoco fui a tomar porque ya no tenía dinero tampoco.
Bueno, en la noche llega, me acosté a la cama, el mismo personaje con vestidura blanca, con un cinto rojo en el pecho, viene a mi cama y me da otra vuelta. El pan para comer. Y la misma visión, el mundo ardiendo y el humo subiendo. Y el miércoles en la mañana un poco más, ya con miedo, asustado. Son 2 noches ya que ese personaje me estaba visitando en mi casa. Entonces, el miércoles en la noche, de vuelta me acosté en la cama, la tercera vez. Y luego, esa noche, de vuelta, esa persona con vestiduras blancas, con el cinto rojo en el pecho, viene a mi cama y me da otra vuelta el pan. Y la misma visión, las 3 noches, la misma visión, lunes, martes, miércoles. Y la gran sorpresa, que el día jueves levanto en la noche mi rostro al cielo y vi la cara de Jesús llorando por mí. Ahí entendí de que Cristo es el que sufre, el que llora por aquel joven, por aquel matrimonio que no se ha convertido al Evangelio. Entonces, después de ver esas visiones, regresé al trópico, y en el trópico había una campaña. Entonces, para entonces estaba el evangelista Zacarías Mamani García con su gran testimonio. Entonces esa noche yo me acerqué a esa campaña. Entonces cuando el predicador dice, habrá alguien que quiera aceptar a Jesús, como ya tenía a Cristo en mi corazón, pero no lo había aceptado todavía. Pero pasé y ahí lo acepté a Jesucristo. Y después de aceptar a Jesucristo, me fui con otra iglesia que se llama Asambleas de Dios Misión Brasilera, pero no estaba bautizado. Entonces el pastor que yo tenía se llamaba Eduardo da Silva, era un pastor brasilero. El año 1991, un 28 de octubre a las 10 de la mañana, es donde yo paso por las aguas y donde yo me bauticé para servir a Jesucristo. Y desde esa hora sirvo a Dios. Como todo un joven todavía tuve percances. Bueno, como no conocía bien la doctrina en la iglesia que yo permanecía, no nos enseñaba la santidad, no nos enseñaba qué es el Espíritu Santo. Bueno, era como costumbre ir a la iglesia nada más. Y luego de eso me fui a la iglesia Use Dios es Amor, allá en Cochabamba, en el municipio de Clisa. Bueno, ahí serví también como joven. Bueno, también ahí no había doctrina, no había palabra. Un día me invitaron a Valle Hermoso a un matrimonio. Entonces allí por primera vez escuché la palabra del pastor Choque. Para entonces yo como joven, en ese tiempo masticaba todavía la coca, no había dejado. Yo pensaba que bolear o masticar la coca no era pecado, o ir a la cancha a jugar fútbol no era pecado. Bueno, todo era aceptable en mi iglesia. Pero cuando yo fui invitado, entonces escuché la palabra por primera vez. Quizás no estaba bien fundamentado todavía con la palabra de Dios, pero ya iba a la iglesia, ya estaba bautizado, pero no conocía la santidad de Dios, no conocía la verdadera palabra de Dios. Y entonces, bueno, regresé a mi antigua iglesia. Y entonces habían jóvenes que se llaman de allá ¿cómo se llama? De Guaychamayo, un poquito más allá, de Sacabamba. Habían unos hermanos jóvenes que vinieron e invitaron a mi congregación. Y toda mi iglesia se fue a la campaña donde se llevó en Guaychamayo, en el lugar del pastor Cristóbal. Pero ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. De allá regresaron todos llenos del Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, cuando llegué del trópico a Cochabamba, fui a mi iglesia y hablaban lenguas que por primera vez había escuchado hablar en lenguas. Y eso me gustó. Y entonces, desde ese momento, toda esa congregación que pertenecíamos a la iglesia Asamblea de Dios Misión Brasilera, nos fuimos con el pastor Choque. Y desde ahí empezamos a servir, pasamos trechos muy difíciles. Me hice de pareja, bueno, gracias al Señor, pero antes de tener una pareja, había caído un año.
volví al mundo, ya volví a tomar, como nadie me decía si era pecado o no. Bueno, entonces cuando yo me hice de pareja, empecé a servir a Dios algo bien, y es por esa razón que Cristo me visitó por 3 noches, y la cuarta noche levanté mis rostros al espacio, al cielo, vi el rostro de Jesús, que Él lloraba por mí, y desde ese momento hoy sirvo al Señor, hoy predico el Evangelio de Cristo. Tú joven, que tú vas a escuchar a través por este medio, yo quiero decirte que la diversión, que los placeres no está en el mundo. La sana razón donde tú puedes encontrar la felicidad es con Cristo Jesucristo. Yo lo había vivido así, pero joven, yo quiero decirte que estás quizás en las drogas, en las pandillas, quizás estás ahí como ladrón por la desesperación, no lo sé, pero quiero decirte como joven, así como me ha cambiado a mí, como a mí no me gustaba el Evangelio, no quería escuchar la palabra de Dios, pero Cristo en persona me visitó y me levantó, me perdonó mis pecados. Mire ahora dónde estoy. Ahora me levantó para que sea su siervo, para que anuncie su Evangelio. Aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde, joven, Cristo te ama. Cristo está interesado, no importa qué problema tengas, no importa que estés atado en la droga, pero Dios te va a sacar de la drogadicción. Tú señorita que estás en la prostitución, Dios te va a sacar de la prostitución. Tu joven que estás en las pandillas, quizás robando, teniendo un grupo, quiero decirte que Cristo te está llamando a un grupo donde vas a poder predicar el Evangelio de Cristo, donde vas a salvar almas, y muchos de tus compañeros, muchos pandilleros van a escuchar, muchos pandilleros te van a decir por qué has cambiado, pero ahí Dios te va a usar, querido joven. Yo quiero decirte, yo sirvo desde el año 1991, donde yo acepté a Cristo, y mi bautismo ha sido, yo no me olvido, prefiero olvidarme mis cumpleaños en la carne, pero mi cumpleaños en lo espiritual es el año 1991, un 28 de octubre, a las 10 de la mañana, morí para el mundo y resucité para ser una nueva criatura. Dios me cambió, ahora soy feliz con mi Cristo. Sé que pasamos todavía dificultades, pasamos pruebas, pasamos todo, pero con todas esas cosas Dios nos hace fuerte. Yo te invito, joven, señorita, Dios va a cambiarte, Dios te va a transformar, Dios te va a sacar de la prostitución, Dios te va a sacar de la drogadicción, Dios te va a liberar de los pandilleros para que tú seas su siervo y su sierva. Yo quiero decirte, así Dios me cambió, así Dios me transformó. Tengo 3 hijos, tengo 2 nietos, tengo una esposa. Somos felices, servimos al Señor hasta hoy. Servir al Señor es el mejor regalo. No te vas a equivocar en tomar el camino correcto, pero no te equivoques en tomar el camino equivocado, donde son los placeres del mundo. Ven a los pies de Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén, gloria al Señor. Ese testimonio quiero hacerte conocer. Después que conocí a Cristo pasé muchas cosas todavía. Lo viví muchas cosas, pero Dios nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado solo, y estoy perseverando hasta hoy. Hasta qué día Dios me dará la vida, hasta ese momento yo voy a poder servir al Señor. Solamente ese pequeño testimonio quiero hacerles conocer, hermanos, hermanas. Amén, gloria al Señor. También, hermanos, quisiera preguntar, como dice un pasaje bíblico, ¿no? Alzaré mis ojos, ¿y de dónde vendrá mi socorro, no? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Wow, se asemeja, ¿no? Al cuarto sueño, ¿no? Sí, sí. Y otra pregunta, hermano, ¿qué cosa le costó dejar algunos vicios, ya sea el deporte o la cosa? ¿Qué le costó dejar? ¿Cómo dejó algunos vicios que a usted le costó? Bueno, lo que me costó dejar era el deporte y la coca. Me ha hecho un poco difícil. Como les digo, en otra iglesia no hay una palabra sana, no hay doctrina, no hay santidad. Bueno, después que yo me hice de pareja, bueno, tuve que ir a jugar pelota. Ya pensaba que yo no era pecado. Me costó dejar el deporte
me costó dejar la coca, ¿ya? Y por primera vez escuché en Valle Hermoso donde el pastor Choque decía, aquella persona que está masticando coca ni en sueño se va al cielo, al seno de los cielos. Y dije, wow, bueno, si esto es lo que me está perjudicando, bueno, denuncio la coca, denuncio el deporte. Entonces de ese momento dejé lo que no he podido olvidarme, la coca y el deporte, pero ahora ya lo dejé por libre, ya no puedo masticar la coca, ya no voy al deporte, en vez de ir a la cancha voy a la obra del Señor. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hubiese sido si usted no hubiese conocido el camino del Señor? ¿Dónde hubiese estado ahora? Bueno, es una buena pregunta. Si es que Cristo no hubiera llegado a mi vida, quizás no estaría hablándoles hoy en esta tarde. Quizás no le estaría dando este testimonio. Si yo no hubiera conocido a Cristo, quizás hoy hubiera estado debajo de la tierra, quizás muerto, sin esperanza, sin salvación. Pero gracias a Dios, quien les habla su servidor, estoy vivo todavía para servir a Cristo. Amén, gloria al Señor. También otra pregunta, hermano. ¿Ha habido algún pasaje bíblico que impactó su vida, que le hizo cambiar? ¿Algún pasaje o algún texto bíblico? Sí, bueno, el texto, la palabra más clave, donde dice San Juan 14:6, eso es lo que más me ha impactado, donde dice bien claro, ya, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo pensaba, como todo un joven, ir a un ídolo, a San Pablo, a San Pedro, a Orcupiña o a Copacabana. Yo pensaba que ellos eran el camino. Pero lo que más me impactó, de que Jesús había sido el único camino para poder llegar a la gloria de Dios. Eso ha sido la palabra más clave para mi hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así, mis queridos hermanos, amigos, hemos podido conocer un poco del testimonio de nuestro hermano, siervo del Señor, hermanos, amigos. Y así, mis amigos, si les gustó este video, no olviden de darle like, compartir, para aquella persona que lo necesita, para aquella persona que necesita de esas palabras, que necesita de la salvación, de ese perdón, mis estimados amigos. No olviden de darle like, compartan, suscríbanse. Sin más que decir, yo me despido y también mi hermano puede despedirse, mi hermano. Amén. Bueno, ha sido un gusto de poderlos compartir. Quizás el testimonio no lo di completo, quizás ha sido un breve, pero yo sé que mucha gente va a escuchar. Y decirles, Cristo les ama, Cristo los va a cambiar. Tienen una esperanza mientras están vivos. Bueno, con esto me despido y la paz del Señor a todos los que nos escuchan. Amén. Amén. Chao, chao.